Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle y poder pasar un tiempo juntos estudiando la palabra del Señor. Yo le animo a que se reúna con su familia, a que tome este tiempo precioso que el Señor nos regala y poder tomar un cuaderno, tomar su Biblia y estudiar juntos la palabra del Señor. Estamos continuando con nuestro estudio sobre las familias bendecidas, sobre la familia que Dios pensó cuando te creó a ti y cuando me creó a mí. Podemos disfrutar de sus bendiciones cada día si nosotros vivimos en el propósito para cual hemos sido creados. Y me encanta cómo en la Biblia nosotros podemos encontrar que Dios no solamente se preocupó por crear el mundo, las estrellas, el sol, a los seres humanos. Él pensó en una institución que llamó familia. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y en la lección que hoy vamos a estudiar, vamos a poder entender el propósito para nuestra familia. Nuestra lección de hoy se llama Formando un linaje bajo el propósito divino. Así que yo te invito a orar y ponernos en las manos del Señor. Oremos. Bendito Dios, yo te pido en esta hora que tú vengas y traigas revelación a nuestra vida, que abras nuestros ojos del entendimiento para poder entender el propósito que tienes para nuestra familia, porque tú quieres que seamos familias bendecidas, familias prosperadas, familias sanas en medio de un mundo en caos. Tus hijos resplandecerán. Yo te pido por cada familia que está reunida en este momento y está a punto de estudiar tu palabra. Que este tiempo sea un tiempo precioso donde nos unamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu para estudiar tu palabra y ser edificados unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te acompaño a abrir tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a encontrar una joya en la palabra del Señor para nuestro tiempo, para tus hijos, para tu esposa, para tu familia. Dice la palabra del Señor, Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Qué importante es la bendición de Dios para tu familia. Qué importante es saber que no estamos solos y que Dios tiene una palabra de bendición. Y esta palabra bendición significa que Dios nos da la habilidad para desarrollar una encomienda. La bendición es la que nos equipa como seres humanos para vivir en su propósito. Y vamos a ver 5 preciosos principios que el Señor nos dejó a través de esta bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, número 1, fructificar, multiplicar, llenar, gobernar y señorear. Dios nos ha dejado en su palabra principios muy claros para que empecemos a caminar por allí. No nos dejó solos. Tenemos la instrucción de su palabra con la que podemos nosotros caminar sin fallarle a Él, sin tropezar. La palabra de Dios dice, el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos un camino iluminado por su palabra. No hay manera que nosotros podamos fracasar si nosotros seguimos ese camino. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que caminemos en su palabra. Dios quiere que tú y tu familia aprendan a caminar de acuerdo a su voluntad. Él nos garantiza que todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Si nosotros sembramos principios bíblicos, si nosotros sembramos amor, si nosotros sembramos buen ejemplo, vamos a cosechar preciosas joyas en nuestra familia y en nuestros hijos.
Yo te animo a que el día de hoy tú puedas atesorar en tu corazón esta palabra y puedas empezar a caminar como nunca antes en ella. La primera palabra que vamos a estudiar es fructificar, es el primer principio. ¿Y qué es fructificar? Dar fruto, sencillamente. Dar el fruto de la semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nuestros hijos son la semilla que Dios nos ha dado para que demos buen fruto. Usted y yo nos vamos a reproducir en ellos. Así como el hijo se parece los ojos a la mamá, la nariz al papá, el carácter al abuelo, nosotros tenemos que sembrar en nuestros hijos la buena semilla de la palabra del Señor, la buena semilla de nuestro buen ejemplo, la semilla del amor, la semilla de la compasión, la semilla de la ternura, la semilla del buen vivir que solamente Cristo nos puede dar. Los bendijo Dios, Génesis 1:28, y les dijo: fructificar, den fruto, pero un fruto bueno, un fruto agradable, un fruto que sea visto por todos y deseado por todos. Y yo tengo que saber que el dar fruto es que la semilla es vida. La semilla tiene un propósito y es dar un fruto agradable, dar un fruto bueno. Y esa es responsabilidad de los papás. Nosotros tenemos la responsabilidad, pero también es un gran privilegio. También es un gran privilegio el poder ser usados por Dios para ministrar a nuestros hijos, para darles herramientas que ellos necesitan. Proverbios 22:6. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque estamos sembrando la buena semilla, y Él lo promete en su palabra. Si te quieres ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro, comienza a aplicar los principios de su palabra en tu vida y en tus hijos, y vas a cosechar grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Hablaba de privilegio, pero también de responsabilidad. Y uno de los textos más significativos de la palabra del Señor es cuando Jesús está enseñando a sus discípulos. Juan capítulo 5, verso 19. En la Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer. Abra su palabra, abra su Biblia. Fíjese lo que dice. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. ¡Qué tremendo privilegio! El poder estar seguros de que si yo vivo de acuerdo a la palabra del Señor, eso es lo que mis hijos van a hacer. Si yo vivo en el propósito de Dios, eso es lo que mis hijos van a hacer. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que el Hijo no hace nada que no vea hacer al Padre. Mucha gente el día de hoy se extraña porque los hijos se comportan de una manera terrible, con malas palabras. Veía un video hace algunos días de dos niñas peleando con unas palabras tremendamente desagradables. Y los adultos que se escuchaban en el video se reían y celebraban esas palabras. Qué gran error sembrar esas semillas en los pequeños, en nuestros hijos. Porque nada hace el Hijo que el Padre no haga. Por eso nosotros tenemos que aprender que lo que yo siembre, eso es lo que voy a cosechar. Tenemos que dejar de sembrar palabras como tú no puedes, tú no sabes, lo único que me traes son dolores de cabeza, ya no te aguanto, y cosas semejantes a estas. ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como el vecino? ¿Por qué no eres un buen niño? Eso, en lugar de sembrar cosas buenas,
está sembrando dudas en nuestros hijos, está sembrando destrucción en nuestros hijos, está sembrando complejos, fracasos que no le van a ayudar para nada y que nosotros no vamos a ser buenos administradores de la bendición de Dios, que lo primero que nos dijo es: fructifiquen una vida de armonía, de amor, de paz, de principios de la palabra del Señor. En cambio, cuando tú siembras la palabra del Señor en tus hijos, lo que va a germinar, lo que vas a cosechar, es lo que tú estás sembrando. Palabras de amor, palabras de bien, palabras de prosperidad, palabras de bienestar. ¿Qué es lo que tú quieres ver en tus hijos? Siémbralo en el nombre de Jesús. La segunda cosa que el Señor nos dice es multiplicar. Multiplíquense. Y multiplicar va más allá que multiplicar 2 por 2, 3 por 3, etc. Los que saben de contabilidad saben que en la multiplicación hay bendición. En la multiplicación hay prosperidad, hay aumento. Pero ¿de qué bendición estamos hablando? ¿De qué multiplicación? En la contabilidad existen los activos y los pasivos. Los activos es todo bien que te multiplica, que te trae recompensa. Los pasivos es todo aquel bien que en lugar de traer multiplicación, trae gasto, trae pérdida. Pero Dios nos dice: ustedes tienen que aprender a multiplicar lo que yo les he dado. Piensa por un momento qué es todo lo que Dios te ha dado. ¿Qué es todos los recursos que Dios ha puesto en tu mano? Y lo estás multiplicando o lo estás desperdiciando. Dios a todos nos ha dado vida, a todos nos ha dado tiempo y a todos nos ha dado inteligencia. A todos nos ha dado una familia. ¿Cómo estás multiplicando esos activos en tu vida? Jesús lo dice muy precioso. Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús está diciendo: todos los que creen en mí, cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes harán, porque yo voy al Padre. La multiplicación no es otra cosa más que inversión. Yo invierto mi vida en mi familia. Yo invierto mi vida en Dios, en su ministerio, en su obra. Eso jamás traerá pérdida, siempre traerá multiplicación. Invierte en tus hijos, invierte tiempo leyendo la palabra. Invierte tiempo dándole buenos consejos. Invierte tiempo de calidad en tu familia. No es tiempo perdido. Ese tiempo te traerá multiplicación. Ese tiempo te traerá bendición. Cuando tú te multiplicas, eres tú en tus hijos, eres tú en tus nietos. Dios siempre se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le hizo preciosas promesas a Abraham, pero se cumplieron hasta la 3ª generación, en Jacob. Porque de ahí, de Jacob, salió todo el pueblo de Israel. Pero la promesa fue para Abraham. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Invirtió tiempo, ejemplo, en sus hijos, en su nieto, en Isaac y en Jacob. Invierte en tus hijos. El tercer principio acerca de la bendición de Dios es llenar la tierra. Recapitulando, los bendijo Dios, Génesis 1:28, y les dijo: fructificar, multiplicar, y luego dice: llenen. La multiplicación traerá como consecuencia llenura. La multiplicación traerá que nuestras familias estén dotadas
del bien del Señor. La Biblia dice, seremos saciados del bien de tu casa. Hijos, familia, formados en los principios bíblicos, traerán como consecuencia que nuestras próximas generaciones sean bendecidas con la misma palabra del Señor, con la misma bendición que hoy tú tienes como semilla. Al paso del tiempo, esta semilla que hoy tú tienes en tu mano traerá llenura, traerá multiplicación, traerá abundancia. Y no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de una familia que camine bajo la protección de Dios. Estoy hablando de familias que caminen bajo la bendición del Señor. Y eso no lo puedes comprar con todo el oro del mundo. Cuando tú llegues a la llenura, es porque antes comenzaste en una semilla. El libro de Job, capítulo 8, versículo 5. Nos habla de esto. Yo te animo que vayas a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Job 8, versos 5 y 6. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Esa es la llenura que solamente Dios te puede dar. Aunque comenzaste con poco, con una semilla de bendición que el Señor te ha dado, terminarás con mucho. Cree esta palabra, porque esta palabra es para tu vida hoy, para tu familia. Llena esta tierra con la bendición que Dios te ha dado. El cuarto principio es gobierno. Señorear. Toda familia, toda casa necesita un gobierno. Necesita estabilidad. ¿Pero qué tipo de gobierno? No un gobierno autoritario. No un gobierno donde solamente se rige a través de el rigor y la disciplina. En un gobierno también se necesita el amor, la gracia, el perdón. Hay un texto precioso en el libro de los Salmos. Yo te voy a pedir que tú lo busques, que lo anotes por ahí. Salmo capítulo 85, versículo 10. Dice la palabra del Señor: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En mi casa, en tu casa, tiene que haber disciplina, tiene que haber orden, tiene que haber justicia, pero también debe haber amor, misericordia, perdón. Me encanta este texto. La misericordia y la verdad se encontraron. El gobierno de tu casa tiene que ser un gobierno con equilibrio, con balance. No solamente justicia. Porque cuando solamente justicia, no hay misericordia. Todo es disciplina, todo es estatutos, todo son reglas. Y eso hace que la comunicación se quiebre. Se hace un gobierno de dictador. Pero la casa dice la misericordia y la verdad. Sí, tiene que haber verdad, tiene que haber disciplina, pero también tiene que haber misericordia. Tiene que haber amor. Y luego sigue diciendo, la justicia y la paz se besaron. Nuestro hogar tiene que haber equilibrio. Y eso solamente te lo puede dar la sabiduría de Dios. No todo el amor que lleguemos a consentir tanto que podamos hacerles un daño a nuestros hijos. Pero tampoco todo el rigor y toda la disciplina, porque los alejamos. Tiene que haber un balance conforme a la palabra del Señor. Y por último, la bendición del Señor que está en Génesis 1, verso 28, fructificar, multiplicar, gobernar
Y por último, terminamos en el principio, señorear. ¿Qué es señorear nuestro hogar? El señorío de nuestro hogar tiene que ver con pertenencia. Tú sabes a qué familia perteneces. Por supuesto, pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de Cristo, lavados con la sangre preciosa. Pertenecemos a la familia espiritual. Pero también nuestros hijos deben saber que en su familia son tomados en cuenta. Que en el hogar donde ellos viven no son solamente los que obedecen, sino que son parte importante de la familia. Donde la esposa y el esposo se pertenecen el uno al otro. El señorío que habla la palabra del Señor es donde el marido ama a la esposa en amor y sujeción obedece al esposo, y no me malentienda con estas palabras. La Biblia habla de que la esposa se sujeta a su propio marido, pero el marido tiene la responsabilidad de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y los hijos, cuando ven ese amor, ese respeto, ese acuerdo entre esposa y esposa, entre marido y mujer, entre papá y mamá, obedecen, se sujetan, son parte importante de la familia. Mi querido hermano, Dios te ha entregado una preciosa joya en tus manos. Tal vez tú vives en una familia donde no está papá o ya no está mamá. Aún así, te aseguro que puedes vivir fructificando y multiplicando y llenando, señoreando y gobernando tu familia con la bendición del Señor. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que si tú vives en un hogar donde no está papá y mamá, donde hubo separación, donde tal vez hubo divorcio, no te preocupes. Tú sigues estando en los planes del Señor. Tú sigues estando en el propósito divino. Porque nada pasa que no sea su voluntad. Y Él quiere enseñarte que conforme a cualquier circunstancia, Él está contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús en esta hora. Y te recuerdo que la palabra del Señor es para todos y cada uno de nosotros. No importa en qué circunstancia estemos, si nosotros aprendemos a vivir bajo sus principios, Él nos va a honrar y Él nos va a bendecir. Te bendigo en el nombre de Jesús y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que tú tienes en ella todo lo que nosotros necesitamos y ya nos has bendecido para fructificar, para multiplicar, para llenar, para gobernar y para señorear. Nos has hecho habitar en familias para nuestro propósito, para nuestra bendición y para nuestro beneficio. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona, a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te animo a seguir estudiando la palabra del Señor.